Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. El día de hoy el mundo ha amanecido con una noticia que quizás muchos no querían escuchar, y es que finalmente el actual campeón mundial Magnus Carlsen ha confirmado en una entrevista que no va a defender su título el próximo año contra Ian Nepomniachtchi. Así que todas las especulaciones se han acabado y finalmente Nepo tendrá que jugar un duelo por el título mundial ante quien quedó en el segundo puesto del torneo de candidatos, por supuesto. En este caso hablamos del fuerte gran maestro chino Ding Liren. Sin embargo, Magnus Carlsen dijo que no iba a abandonar ni se iba a retirar del ajedrez. Por supuesto que no, va a seguir jugando torneos de élite y de hecho tiene una meta a mediano plazo que es sobrepasar los 2.900 puntos de Elo FIDE. De hecho, a continuación verán una partida que se jugó el mismo día de hoy en un torneo que arrancó llamado el Super United Rapid y Blitz, que se está jugando en Croacia. En ella veremos cómo el campeón del mundo se enfrenta ante también la leyenda, el gran ex campeón mundial, Vasilij Topalov. Así que prepárense para ver una clase sobre todo de finales en esta partida. Con las piezas blancas, Vasilij Topalov inicia esta partida con la jugada E4, mientras que el campeón del mundo, Magnus Carlsen, responde con C6. Hay que recordar que esta partida es a ritmo rápido, 25 minutos. Caballo C3, D5, una defensa carocana allí. Caballo F3, variante de los dos caballos. Alfil G4 de Carlsen, H3, alfil por F3, dama por F3, caballo F6, D4 y E6. Fíjense que en esta línea las negras entregan rápidamente la pareja de alfiles, pero la posición para nada se encuentra abierta. E por D5, C por D5, alfil D3, caballo C6, caballo E2, caballo B4, alfil B5 jaque, caballo D7, alfil A4, B5 y alfil B3. Por supuesto aquí Topalov no puede capturar en B5 porque perdería con caballo por C2 jaque. Por eso alfil B3, caballo C6 de Carlsen, C3 de Topalov, alfil D6, enroque, torre C8, dama G4 y enroque. Tenemos una posición bastante igualada. Aquí Topalov juega alfil H6, amenaza mate en una, pero dama F6, las negras defienden fácilmente. Alfil E3 de Vasilij Topalov, jugada que quizá es un tanto pasiva ya que coloca el alfil en una casilla en donde no amenaza nada. Lo mejor en este momento era jugar un poco más agresivo con alfil G5 atacando la dama. Por ejemplo, tras dama G6 puede venir caballo F4, nuevamente una jugada de ataque. Y si alfil por F4, y fíjense que las blancas tienen la pareja de alfiles, pero ahora sí como que se va a poner fuerte cuando el alfil llegue a D6. Ahora tras alfil E3, que fue lo que se jugó, dama G6 de Carlsen que quiere cambiar, caballo F4 de Topalov, dama por G4, H por G4 y B4. Fíjense que aquí las negras inician primero las acciones por el flanco de dama. Caballo D3, B por C3, B por C3 y caballo A5. Carlsen lo que quiere es dejar el peón retrasado en C3 y también apoderarse de la casilla C4. Torre FC1 defendiendo, torre C7, torre AB1, torre FC8, alfil D2, caballo B6, alfil E1 y caballo AC4. Finalmente las negras se apoderan de la casilla C4. Alfil D1, H6, E3, caballo D7, torre B3, caballo F6, torre CB1 y caballo A3. Sin embargo, la posición está lejos de ser clara. Si bien las blancas tienen ese peón de débil en C3, parece que está bien defendido, sobre todo por el alfil de E1. Torre C1, caballo D7, rey F1, caballo B6, torre B2 y caballo BC4. Magnus sigue maniobrando allí, quizá mejorando un tanto cada vez más la posición de sus piezas. Torre B3, alfil E7, alfil E2 y alfil G5. Aquí las máquinas prefieren nuevamente la jugada alfil D6. Y por ejemplo, si caballo F4, torre C6, caballo G2 y torre A6, buscando ahora presionar el peoncito de A2. Tras alfil G5, que fue lo que se jugó, torre D1 de Topalov, caballo C2 de Carlsen, caballo C5, casilla también muy buena para las blancas. Caballo por E1, se elimina una pieza defensora del punto C3. Rey por E1, caballo B6, alfil A6, torre D8, alfil B5,
alfil E7 y caballo D3. Las máquinas aquí prefieren nuevamente una jugada más agresiva como caballo A6. Si torre CC8 viene torre de B1 y quizá las blancas puedan conseguir algún contrajuego por esa columna B. Pero tras caballo D3, Carlsen juega G6. Las máquinas aquí prefieren caballo C4, poniendo esta pieza aquí muy bien. Pero tras G6, rey E2, caballo C4 y torre C1. Según las máquinas esto es un error garrafal. Lo mejor aquí era la jugada caballo B4. Quizá aquí para buscar algunas jugadas como caballo C6. Pero tras torre C1, Carlsen quizá no ve la idea de la posición y juega rey G7. Jugada que las máquinas consideran mala, por supuesto, porque no vio la mejor. La mejor en este caso era caballo A5. Fíjense que se amenaza la torre. Y tras torre B1, viene alfil A3 atacando la otra torre. Torre H1, por ejemplo. Fíjense que aquí, por ejemplo, torre C2 sería un error por torre B8. Está clavado el alfil y ahora se amenaza 6. Y si torre H1, entonces torre por C3, torre por H6, alfil F8, torre H1 y torre A3. Y la posición negra es de clara dominación. Ahora, tras rey G7 defendiendo en H por si acaso, Topalov juega torre B1, caballo D6 de Carlsen, caballo E5, caballo E4, sigue presionando sobre C3, C4 y D por C4. Aquí Magnus debió haber jugado quizá una 6, ya que fíjense que la idea es que si alfil por A6 viene torre A8 y ahora la torre va a entrar en A2. Pero tras D por C4, caballo C6, torre D5, alfil por C4. Aquí las máquinas prefieren simplificaciones con caballo por E7 y si torre por E7, alfil C6. Fíjense que es una posición muy compleja. De hecho aquí las negras deben perder calidad. La jugada correcta es F5, ya que si por ejemplo aquí jugaran las negras torre por D4, vendría rey D3 y ahora pierden pieza más bien las piezas negras. Pero bueno, alfil por C4 de Topalov, torre por C6 de Carlsen, alfil por D5, torre por C1, alfil por E4, torre C4, alfil, torre B7, torre por D4. Y ahora en este final que parece, digamos, por lo menos no de tanta ventaja negra, porque si bien tienen un peón de ventaja, hay alfiles de diferente color. Topalov decide simplificar la posición de manera errónea y juega alfil por G6 para recuperar quizá momentáneamente uno de los peones. Ahora lo correcto aquí es jugar F3 para mantener los alfiles que son de diferente color y esto puede brindar muchas oportunidades de tablas. Si bien todavía hay torres, en cualquier momento se pueden cambiar y esto da chance de empate. Pero tras alfil por G6 se entra en un final de torres inferior para las piezas blancas. Rey por G6 de Carlsen, torre por E7 y A5. Buena jugada aquí del campeón del mundo que sabe que el peón de A no se puede defender. F4, mala jugada aquí de Topalov. Quizá aquí lo mejor era torre E8, tal vez especulando con la octava fila, ya que la jugada F4 pues sencillamente le permite a Carlsen torre A4 amenazando el peón de A2, rey F3, torre A3 jaque y rey G2. Nuevamente aquí quizá era un poco mejor la jugada rey E4 activando un poco más el rey. Ahora tras rey G2 quizá Topalov quería evitar que cayera el peón de G3, torre por A2 jaque, rey H3, A4 comienza a correr el peón, torre A7, A3, torre A5, torre A1, rey G2 y A2. Fíjense que según las máquinas este final está completamente ganado por parte de las negras. Ahora no es fácil ver la maniobra ganadora. De hecho aquí Topalov juega G5 y Carlsen juega H5, jugada que según las máquinas da completa igualdad en la posición. Lo correcto aquí, muy instructivo para ganar este final, es H por G5. La idea es que si torre por G5, ahora viene rey H6. Torre A5, por ejemplo, tiene que venir a defender esa coronación. Y F6. Tras torre A6, rey G7. Fíjense que la torre no se puede despegar de la columna porque hay un jaque intermedio en G1. Torre A7, por ejemplo, rey G6. Torre A6 y rey F5. La clave está en que tras torre A3, por ejemplo, viene E5
y se va a crear un segundo peón pasado que le va a dar la victoria a las piezas negras. Y F por E, y fíjense que ahora son dos peones de los cuales debe estar pendiente la torre y el rey blanco. Así que este final sí se gana. En cambio, tras H5, Topalov juega rey H2, se va a quedar siempre en esas dos casillas. H4 de Carlsen, G4 del ex campeón mundial Topalov, rey G7 y ahora torre A7. Por supuesto, aquí ya están en apuro de tiempo y es difícil ver las mejores jugadas. Tras este movimiento, las blancas nuevamente están perdidas. Es que había que jugar aquí torre A8 para que el rey negro no se pueda activar. Si torre F1, por ejemplo, vendría torre por A2, torre por F4 y rey H3. Y este final, según las máquinas, no se gana. El peón de H va a caer. Ahora, tras torre A7, que fue lo que se jugó, Magnus juega rey G6 y vuelve a darle la igualdad a la posición. Lo correcto aquí era jugar E5. Fíjense qué final tan difícil. Realmente es complicado. Si F por E5, rey G6. Y tras torre A5, por ejemplo, ahora H3. El peón H es intocable por el jaque que existe acá en la casilla H1. Torre A3, por ejemplo, la torre tiene que mantenerse en la columna. Y rey por G5. Y ahora probablemente el peón de E5 también va a caer. Pero tras rey G6... aquí Topalov juega torre A5, torre F1 de Carlsen, que entra en un final allí supuestamente de igualdad. Y torre por A2. Increíble que esta jugada sea la perdedora en la partida si parece única y más con tan solo 20 segundos en el reloj. Pero lo correcto aquí era F5 entregando el peón por este lado. Si E por F5, G por F5 jaque. Si torre por F5, torre por A2, rey por G5. Y ahora torre G2 jaque. Fíjense que aquí el rey negro tiene dos opciones. Si por ejemplo rey H5, ya el rey se encierra él mismo en la columna H y las blancas van a mantener su torre aquí en la columna G para que el rey no pase y esto debería ser tablas. Ahora, si torre G2 el rey va a F6, entonces las blancas juegan rey H3 y el peón de H4 está bastante débil. Si torre F4, torre A2... y ahora sencillamente vamos a empezar a darle jaque a ese rey y en cualquier momento el peón de H va a caer. Ahora tras torre por A2 el final sí se pierde. Torre por F4, rey H3, rey por G5 y fíjense que el rey logra llegar a defender el peón H. Torre A5 jaque, F5, G por F, torre F3 jaque intermedio, rey H2, torre por F5, torre A8, torre F4, rey H3, rey F5, torre A5, E5, el peón comienza a correr, torre B5, torre A4, torre B8, rey F4, rey por H4, E4, rey H3, rey F3, torre F8, rey E2, rey G2 y E3, tras lo cual Vasilin Topalov decide abandonar porque sabe que el final está perdido ya que el rey está delante del peón. En cualquier momento va a venir la torre, da jaque, aleja un poco más el rey y el final se gana quizá con la maniobra del puente. Rey acá y torre acá y el peón avanza. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Realmente este es un torneo muy interesante donde además de Carlsen está jugando Nepo, quien va a disputar el título mundial el próximo año. También está Firouya, Bachir Lagrave, entre otros jugadores muy fuertes. Veremos si Carlsen es capaz de ganar este torneo cuyo ritmo le favorece, ritmo rápido y blitz. Y sabemos que el campeón mundial es prácticamente invencible a estos ritmos. Si les gustó la partida, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Y además, me pueden dejar en los comentarios qué opinan de la decisión de Magnus Carlsen de no defender su título. Y además, ¿qué creen? ¿Quién será el nuevo campeón del mundo el próximo año? ¿Será Nepo o será Ding Liren? ¿Cuál es su favorito? Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.